De ahora. Te vamos a contar en detalle todo lo que va a suceder a partir del lunes. ¿Hay cosas que van a continuar igual que el viernes pasado? Bueno, hay cambios. Ya te vamos a adelantar que en algunas actividades, a pesar de que todo volvería a la normalidad porque está así especificado en el decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional, algunas actividades van a tener modificaciones en cuanto al horario, a la forma en la que se van a movilizar sus trabajadores y también algunos reparos que se plantean desde los gremios. Enseguida te vamos a contar todos los detalles. Y después, las expectativas por las clases. El próximo lunes, la ciudad de Buenos Aires sostiene, ayer lo hablaron en la reunión que mantuvieron Larreta, Quirós y la ministra de Educación, Acuña, hablaron que van a defender la presencialidad, al menos en la educación inicial y en la primaria. Otra historia pasa por el nivel secundario. ¿Qué dice el Gobierno Nacional? Que sería una irresponsabilidad darle la espalda al decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo. Enseguida, la palabra de los principales actores en esto que ya es un conflicto. Y el tercer tema, el paro del campo. ¿Qué características tiene hasta ahora esta medida de fuerza, este cese de comercialización que termina? Pero me pregunto, ¿se extiende? Te vamos a contar con Claudio Slotnick todos los detalles de lo que va a suceder con la prohibición de exportación de carne. Pero nos vamos a ir rápidamente a uno de los móviles. Leo Godoy, en vivo. ¿Dónde estás, Leo? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estamos sobre el puente Pueyrredón, donde, bueno, siguen los controles para, en este caso, ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo lleva adelante una fuerza federal, que es la prefectura, y se controla todo tipo de vehículos particulares, transporte público. Aquí vas a ver una moto, en este caso, que está siendo controlada. Allí sacó su teléfono celular. Y bueno, también colabora la Agencia de Seguridad Vial en estos controles. Fíjate, bueno, aquí desviaron uno de los colectivos, el 148. Ahora un efectivo de la prefectura va a subir trae poca gente, ¿sí? Y allí está, el efectivo que empieza a recorrer uno por uno los pasajeros. Hasta lo que vimos hasta acá, Eduardo, es que la mayoría tiene todo ya preparado, entonces el control se hace bastante rápido y la mayoría, por lo general, no vemos papeles, la mayoría tiene la aplicación que corresponde con el permiso y allí. Hasta aquí no hemos visto bajar a ninguna persona ni tampoco ser notificada porque no tenía la documentación correspondiente. Así se llevan adelante. También lo que sí hablábamos era un control muy estricto para el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, también para salir de la ciudad. Ahora hay un tránsito un poquito más fluido, pero hace alrededor de 20 minutos atrás había una fila muy extensa hacia el lado de la ciudad para poder ir hacia la zona sur, hacia Avellaneda, Lanús, toda esa zona que comunica este puente Pueyrredón. Pero hasta aquí, bueno, controles llevados adelante por las fuerzas federales, bastante más organizado, aunque la fila se extiende un poquito por momentos. Ahora en el mediodía ha bajado un poco, Eduardo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué observás? Porque podés cotejar lo que vas viendo a lo largo de estos últimos días. Yo noto que hay un poco más de orden, aunque Ernesto Arriaga en la mañana, día 24, destacaba que puede ser muy complicado el regreso, el cierre de la semana hábil en una semana acotada, ¿no? Que tuvo 2 días feriados y 3 días hábiles con este. Sí, Eduardo, mira, a ver, en los ingresos hubo bastante demanda, pero bastante más organizado esta mañana. Lo que sí, hoy estuvimos por la ciudad dando vueltas, digo que no se ve tanta gente. Y algunos me comentaban que por ser el último día, el viernes, por ejemplo, aquellos que podían optar por quedarse en la casa o por hacer home office, directamente las empresas le dieron esa posibilidad y entonces no estaba tan recargado internamente en la ciudad, por lo menos el tránsito, y también en los ingresos estaba un poco más aliviado, más allá de que se ha ido organizando con el correr de los días. Pero sí, tal vez a la tarde, sobre todo la zona norte, que suele ser una zona más complicada, y esta, que es el vaso comunicador más importante hacia la zona sur, puede haber siempre alguna acumulación más de gente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí fíjate, este colectivo lleva aquí toda la gente. A ver, ¿todo bien?
Bien. Fíjate que, bueno, ahora Sí. cada uno de los carriles, Eduardo, está ocupado por los controles. Bueno, el control obviamente es aleatorio. En este momento se decidió que puedan movilizarse un poco más. Sí. Bueno, hay algunos colectivos que no traen a nadie. Ahí, fíjate, ahí está. Ahora, el Leo, 24. me voy a sumar con el aporte del dron de A24. Podemos ver que la extensión de autos y de micros, de colectivos, es de aproximadamente 150 metros, no es una gran demora. Demoras que sí tuvieron lugar en la mañana de hoy. ¿Decías, Damián? Sí, no. Sí, Eduardo, que pensando en lo que va a ocurrir a partir del lunes, se supone que a esta hora, ya el lunes no vamos a ver este escenario, porque las restricciones para la circulación, es decir, horarios en los que va a haber que salir con el permiso de circulación a la calle, va a ser a partir de las 6 de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana, ¿no? Ese va a ser el horario. Claro. Hay una discusión, vamos a ver un ratito, si no se baja una hora, a partir de las 19, es una posibilidad, pero durante el día ya va a poder circularse sin los Es controles. decir, no hay prohibición de circulación durante el día, no va a haber estos retenes. Claro. Sí van a existir los retenes por la noche de 20 a 6 de la mañana. Exactamente. La duda es Sí. si va a continuar siendo desde las 20, probablemente, porque Sí. lo está evaluando el gobierno bonaerense y lo vamos a ver un ratito, es bajar una hora para que haya menos, digamos, chances de encuentros sociales, familiares, lo que sea, Sí, durante la noche. Sería probablemente un cambio de los que vos venías anticipando, pero el escenario durante el día no se volvería a ver sino hasta el próximo fin de semana, ¿no? Cuando hay que volver a gestionar Claro. los permisos de circulación para andar durante el día también. Seguimos desde ahí, Leo, porque es importante que nos vayas describiendo lo que ves, cómo es el comportamiento de la gente, cómo es el control que se está dando ahora. Leen el código QR, es un control a simple vista, es aleatorio. No, te diría, Eduardo, que el control es aleatorio y visual. Es decir, en algunos casos hay algún escaneo donde presenta algún tipo de dudas, pero en general es más visual que escaneando con el teléfono celular. Allí vas viendo, bueno, uno de los autos, por ejemplo, alguna pregunta más, pero bueno, ahí lo dejan correr. No hay autos secuestrados hasta aquí, eso también es importante, ¿sí? Marcarlo. Y la mayoría de la gente lo que sí ha agilizado también es que al saber que existen los controles, ya viene con el celular preparado, ya viene con la documentación lista. Fíjate el que tenemos aquí adelante, el acompañante muestra, ¿sí? Fíjate que observa aquí el prefecto, ¿sí? Lo hace un control más que nada visual. Bien. Y allí también la conductora, le toca ahora, también lo hace y así van permitiendo que sea un poco más ágil. Acá, en este caso, bueno, fíjate, 1, 2, 3, 4 carriles, ¿sí? Donde se va frenando, pero sí, la fila no llega, te diría, a los 150 metros como vos recién Perfecto. lo marcabas y eso hace que sea bastante más rápido. Leo, minuto a minuto, seguimos lo que está ocurriendo allí en el Puente Pueyrredón y también en el resto de los accesos y egresos de la ciudad de Buenos Aires. Avancemos ahora con lo que espera la nación de cada una de las provincias y qué va a pasar a partir del lunes. Hay muchas cosas que se están dirimiendo en este momento, Damián. Sí, exactamente. A ver, como regla general, la Casa Rosada está esperando 3 cosas de las 24 jurisdicciones. Por un lado, que a partir del lunes se vuelvan a implementar las restricciones de acuerdo al semáforo que está establecido en el decreto de necesidad de urgencia. Manda el semáforo. Exactamente. Es decir, El de semáforo. acuerdo a la gravedad que tenga a nivel sanitario la región en la que estés. Exactamente. De hecho, en un ratito vamos a recordar cuáles son las restricciones para la zona de alto riesgo epidemiológico y cuáles para la zona de alarma sanitaria y epidemiológica, que de hecho son las 2 zonas del país, llamémosle en la zona roja y bordó del mapa, donde va a haber más restricciones a partir del lunes. Pero esas restricciones, como mínimo esas restricciones, y un tema central que insisten mucho desde la Casa Rosada, que los gobernadores realicen un control estricto de las restricciones. De hecho, advierten que incluso en estos días de fase 1 hubo mucho movimiento en muchas localidades importantes del interior, incluso donde hay ya sistemas sanitarios saturados. Les están pidiendo a los gobernadores que cumplan y hagan cumplir con las restricciones. Y además, el último punto, Edu, Sí. sobre lo que espera la Casa Rosada de las provincias, es que en los distritos más complicados,
que tomen incluso medidas adicionales donde consideren necesario, que pueden tener que ver con restringir más los horarios de comercio, evitar, por ejemplo, que ingresen los clientes a los locales comerciales. Si una zona por la cantidad de habitantes no le corresponde alarma, pero sí que sea alto riesgo, que incluso el gobernador, por ejemplo, o suspenda la presencialidad o bien que prohíba que se pueda atender dentro de los bares y restaurantes para evitar precisamente reuniones de personas, ¿no? Como tema central. Sí, vos sabés que en la semana previa a tomar la decisión de esta fase 1, entre comillas, fue muy áspero el contacto que mantuvo el presidente con los gobernadores. Esas 2 videoconferencias que se hicieron miércoles y jueves fueron fuertes en cuanto a la responsabilidad que hizo recaer Alberto Fernández sobre los gobernadores. Ahora es de ustedes, fue la palabra. Es decir, las palabras fueron, ahora la responsabilidad pasa por el control que establezcan ustedes en cada una de las regiones, ¿no? Exactamente, y de hecho ese vuelve a ser el pedido a partir del lunes. Es decir, ¿cuál es la evaluación? El costo político que paga el presidente para anunciar esta fase 1 de 9 días, acordada con los gobernadores, pero ahora es el turno otra vez de ellos. ¿Qué analiza la Ciudad de Buenos Aires? Lo veníamos diciendo estos días y probablemente acá venga la mayor novedad. Por un lado, ahora está comenzando una reunión de lo que se llama la Mesa Ciudad, es decir, Mesa Política de Dirigentes de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires para definir restricciones que van a ser anunciadas hoy mismo en la Ciudad de Buenos Aires sobre qué va a ocurrir a partir del lunes. Y básicamente la duda pasa por la educación, La pregunta es si va a haber o no clases presenciales a partir del lunes, y hay 2 alternativas. Vos anticipabas algo, Eduardo. Por un lado, como veníamos diciendo, que vuelvan las clases presenciales en el nivel inicial y primario, que la secundaria continúe con el sistema mixto bimodal, o bien que se anticipen las vacaciones, incluso aparentemente a partir de la próxima semana. Es una alternativa, se va a terminar de definir en un ratito nada más. Ambas cosas generan mucha controversia interna. De hecho, anticipar vacaciones para que en los días de más frío, o sea, en julio, terminen estando yendo a la escuela y no quedándose en su casa con las ventanas abiertas es un problema. O bien, si les das ahora vacaciones, terminan estando probablemente en sus casas, saliendo a la calle, probablemente encontrándose con amigos, familiares, en lugar de ir a un lugar con más protocolos como es la escuela. Son las dudas que hay. Y después, otro tema es que sí va a implementar la Ciudad de Buenos Aires es más controles en espacios públicos, por ejemplo, parques, plazas, para evitar una imagen que se vio el fin de semana pasado. A pesar de que está prohibido, termina siendo un lugar de reunión, gente que se junta a tomar mate. Ajá. Recordemos, lo que está permitido es ir al parque, pero hacer actividad física individual, pero no a permanecer en los parques. Es decir, lo recreativo que sea para despejarse y después volver a la casa. Siempre en las inmediaciones del domicilio, por lo menos esa es la recomendación del decreto, ¿no? Exactamente. Sigamos por el área metropolitana, vamos a provincia de Buenos Aires. La gestión Kicillof claramente lo que va a implementar a partir del lunes va a ser precisamente que se vuelva el sistema de fases que rige en la provincia de Buenos Aires y que funcionó hasta el pasado viernes. Sí. Sí, también están evaluando que lo que decíamos hace un ratito, que desde las 19 y no desde las 20 sea la prohibición de circulación. O sea, al menos eso es lo que se analiza en provincia ahora. Está evaluando la provincia, claro, no nos olvidemos, ahora la prohibición es a partir de las 18 para los que tienen algo que hacer, los demás no pueden salir a la calle, salvo para ir a comprar o salir a hacer actividad física, pero lo que me dicen de la gobernación bonaerense es que se está evaluando que la actividad se suspenda a las 19 para garantizar que a las 20 no haya nadie circulando. Y por otro lado, también que están analizando suspender, adelantar las vacaciones de invierno algunas semanas para que precisamente haya menos movilidad en la calle. No nos olvidemos de todos modos que en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de alarma sanitaria, va a continuar las clases en forma a distancia, no presenciales como está proponiendo el jefe de gobierno porteño, Eduardo. Ese es un punto que no se discute. En la provincia va a seguir la virtualidad, no hay chances de que vuelva a la presencialidad, por lo menos en todos los distritos por donde la situación es muy grave, ¿no? Y estamos hablando de más de 130. Así que bueno, ya vamos a continuar con eso. Lo sumamos al doctor Waldo Belloso, que es médico especialista en farmacología clínica e infectología. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Eduardo Bataglia y todo el equipo de Maxi Montenegro.
Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, en primer lugar, ¿cómo definiría este momento? Ayer quedamos todos, la verdad, impactados, sacudidos por el número de contagios, arriba de 41.000, con un número de víctimas fatales a diario que no cede. ¿Cómo definiría este momento? Bueno, obviamente que es un momento muy angustiante y preocupante. Sin embargo, creo que había previsiones por parte de distintos modelos epidemiológicos y varios epidemiólogos ya lo habían anunciado que el número de casos se esperaba que podía llegar a esta cifra e incluso mayor. Lo que analizan los epidemiólogos siempre son las tendencias a más largo plazo, no de día a día. Entonces, yo creo que esto estaba dentro de lo previsible y ojalá el impacto de las medidas que estamos ahora transitando, que se va a empezar a ver a partir de probablemente fines de la semana que viene, tenga el resultado que todos esperamos. Sí, ahora, ¿cómo evalúa y qué le parece este sistema? Me lo definió un infectólogo como de fuelle, ¿no? De ser un poquito más duro, cerrar, ser más flexibles y abrir de lunes a viernes. ¿Cómo lo evalúa en cuanto a los resultados que podemos obtener? Y hay algo que yo creo que tenemos que reconocer y es que las medidas que se habían tomado previamente no dieron el resultado que esperábamos. Si uno mira a lo largo de toda la historia de la pandemia, Argentina estuvo siempre dentro de los países que más restricciones impuso. Por lo tanto, una cosa es las restricciones que se imponen y otra cosa es las restricciones que se cumplen. A mí me parece muy bien pensar nuevas modalidades, porque las modalidades que se habían implementado antes, como dijimos, no habían tenido el impacto que todos quisimos. Hay cosas que salen mejor y cosas que salen peor. En estos últimos días, creo que en general hemos observado una menor circulación de gente por las calles, pero por otro lado, aglomeración de personas en las estaciones de trenes y subtes, lo que ustedes comentaban de la cantidad de gente en los parques. O sea, hay cosas que funcionan mejor o peor. A mí lo que me parece interesante de esta modalidad es que uno ya puede tener cierta previsibilidad. Y eso es importante a los fines de la actividad económica, para poder prever hacia adelante qué es lo que uno va a poder hacer y cuándo. Lo que está claro es que hoy lo que nos debemos y lo que tenemos que pensar, no solo las autoridades, todos, son medidas que la gente pueda cumplir y que realmente sean efectivas. Bien. Doctor, precisamente el nivel de casos de ayer récord tuvo que ver con, por ejemplo, el nivel de, no sé, alarma sanitaria, de las restricciones que rigen para las zonas de alto riesgo, es decir, restricciones fuertes que son las que deberían volver a partir del lunes, y llegamos con ellas a este nivel récord. O sea, lo que usted está diciendo también es, no funcionó. Ahora, faltan 3 días y vamos a volver a ese estado anterior, con lo cual uno puede anticipar que estaríamos regresando a digamos, a un funcionamiento que hasta ahora no fue el adecuado. ¿Qué habría que hacer a partir del lunes? No, yo lo que dije, no dije exactamente eso, dije que de la manera en que se había implementado anteriormente no había tenido el resultado que todos queríamos. Posiblemente, y es nuestra expectativa, la mía también, que ahora con esta nueva modalidad de periodos ya predefinidos de mayor apertura y de mayor restricción, la gente tenga mayor capacidad de comprender y aceptar estas restricciones. Por lo tanto, yo no espero que la cosa vuelva a salirse de madre a partir del lunes. Realmente lo que todos esperamos es que con esta previsibilidad la gente tenga mayor posibilidad de cumplimentar con las restricciones. Claro. Doctor Belloso, ¿y qué ve usted en su ámbito de trabajo? ¿Se vivió algún momento tan tenso como este en cuanto a lo sanitario, en hospitales y clínicas? ¿Es el peor momento de la pandemia? Esto es indudable, porque uno lo mira en relación a la cantidad de número de fallecidos y en ese sentido, indudablemente estamos en el peor momento de la pandemia. Y el hecho de que tengamos tanta cantidad de compatriotas fallecidos implica que en muchos lugares del país el sistema sanitario está desbordado. La realidad que yo puedo vivir en mi hospital puede ser un poco distinta, pero la verdad es que uno tiene que mirar la película completa y evidentemente hay muchos lugares del país en donde la capacidad de las terapias intensivas está saturada y eso sin duda es uno de los factores que contribuyen para esta mortalidad que estamos teniendo.
Doctor, el gobierno anunció en las últimas horas la llegada de 2 millones de vacunas para los próximos días. Algo similar ocurrió en esta última semana. Viendo justamente la cantidad de dosis que están llegando, ¿cuánto tiempo usted considera que veremos ya una baja, no sé si de los contagios, pero sí de fallecimientos y casos graves y hospitalizaciones, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que llegaron durante esta semana y durante el fin de semana que ya están anunciadas? Yo creo que la noticia de la llegada de vacunas es la mejor noticia que podemos tener, sin duda. Han llegado 2 millones de vacunas, se han hecho acuerdos ahora, se están terminando acuerdos por más de 4 y 2 millones más, o sea que la perspectiva de llegada de vacunas es muy buena. De todas maneras, la verdad es que la realidad de la vacunación en Argentina todavía sigue siendo muy distante de lo ideal. Cuando uno mira los datos internacionales respecto del porcentaje de vacunación, lo que se tiene en cuenta es el porcentaje de gente que ha recibido 2 dosis de vacuna. Y en ese contexto, Argentina ha vacunado con 2 dosis a solamente 2,5 millones de personas. Ese es el número real que tenemos que mirar. Por lo tanto, yo creo que la noticia de llegada de vacunas es muy alentadora, pero de ahí a que esas vacunas que se apliquen contribuyan decisivamente a un cambio de la situación epidemiológica, no lo vamos a ver inmediatamente. Ahora, el doctor, cambio de la situación epidemiológica se va a ver por el cumplimiento de las medidas de restricción. le transmito una de las preguntas que más nos formulan, ¿no? Y son ustedes los que deben responderla. La llegada de vacunas es fundamental, pero es el 50% de la historia que necesitamos para que esto empiece a cambiar, porque tiene que estar acompañado de un plan de vacunación a una velocidad mayor de la que está ocurriendo en la Argentina. Creo que el promedio de la última semana da algo así como 90.000 vacunados por día. 90.000 ayer y un promedio de 100.000 en los últimos 7 días. Pero hubo días de 44.000, por ejemplo, el lunes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas dosis debieran aplicarse por día para que en los próximos meses tengamos por lo menos a todos los de riesgo vacunados? Bueno, está claro que Argentina, con la capacidad que tiene hoy instalada, puede estar vacunando entre 2 y 3 veces, como mínimo, ese número que... ¿Y por qué no se lo hace, comentaba doctor? recién Eduardo. Porque, digo, había 1.100.000 vacunas disponibles, digo, están distribuidas. Digo, ¿por qué no se vacuna a ese ritmo que usted dice que existe la capacidad real? Sí, por eso, es un desafío logístico que, según entiendo, las autoridades están tomándolo muy seriamente e intentando aumentar la capacidad de vacunación. Eso es fundamental. Argentina, con la capacidad instalada, puede vacunar más de lo que está vacunando y debe vacunar más de lo que está vacunando. A veces, por el hecho de no dejar días sin vacunación, se disminuyó un poco el ritmo, pero la verdad que hoy, con las vacunas que han llegado, estamos en condiciones de acelerar todo lo que se puede de la campaña. Doctor, volviendo a una pregunta que hacía Claudio sobre el impacto de la vacunación en los contagios, la idea es que efectivamente con la segunda aplicación, o sea, con el esquema completo, muy avanzado, ¿va a bajar el número de casos graves o bien también va a bajar el nivel de circulación del virus en la Argentina? Bueno, con la vacunación completa lo que se espera es que sucedan las dos cosas, ¿no? Por eso, independientemente de que la segunda dosis pueda aplicarse en un lapso un poquito mayor al originalmente previsto, siempre tenemos que apuntar a que se cumpla completo el esquema de vacunación, es decir, que todas las personas reciban las 2 dosis, porque las vacunas, salvo la de Janssen, todas las vacunas han sido diseñadas para la estrategia de inmunización inicial y refuerzo. Entonces, los datos que tenemos, que aún son preliminares de eficacia, pero los datos alentadores de eficacia, están hechos básicamente con ese esquema. Entonces, eso es a donde tenemos que apuntar. Doctor, otro tema de debate y que la verdad nos interesa a todos, que puede llegar a ocurrir cuando se defina esta cuestión, es el de las vacaciones de invierno. Bueno, están pendientes de ese tema el sector del turismo, pero también los padres, los chicos y los docentes. Se dice que se evalúa adelantar las vacaciones de invierno. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos más tiempo para vacunar y a la vez para que la gente esté en su casa y no esté yendo y viniendo y no aporte para que haya más circulación. Digo, ¿cuál es su postura? ¿Qué es mejor? ¿La actividad protocolizada,
de las escuelas con una presencialidad y virtualidad combinada o que se adelanten las vacaciones? Yo creo que en este momento yo no tengo los elementos como para poder juzgar de antemano esa decisión. Y Sí. me parece que, como decía antes, tenemos que buscar soluciones que sean cumplibles y que sean efectivas a la vez. La posibilidad de adelantamiento de las vacaciones tiene obviamente aspectos a favor y otros aspectos en contra. Yo creo que, así como decía antes, de lo que está sucediendo podemos ir evaluando cosas que se van cumpliendo mejor o peor, lo mismo puede ser con esta como alternativa. Yo hoy no tomaría una postura de antemano, creo Bien. que hay que tenerlo sobre la mesa, discutirlo seriamente y considerarlo como una alternativa. Hoy se cumple el 7º día de este confinamiento denominado más estricto que lo que veníamos llevando a cabo. ¿Cuál es la actividad que para usted, digo, por lo que viene observando, es de mayor riesgo? Digo, lo que sucede en el transporte, las actividades no esenciales que, más allá de lo que dice el decreto, algunas se están llevando a cabo. Bueno, yo creo que evidentemente de lo que conversábamos antes, la aglomeración de personas en transporte público es algo que preocupa muchísimo. Eso es algo que tendríamos que buscar algunas soluciones alternativas para tratar de disminuir. La aglomeración de personas en espacios abiertos es preocupante, pero claramente no tanto como la aglomeración de personas en estaciones de tren o subte. La última, ¿qué ve en cuanto a la llegada de los pacientes que terminan en una sala de terapia intensiva? ¿Cuáles son las edades de esos pacientes y si hay un menor porcentaje, claro, de los que están vacunados? Este es un punto muy importante porque de acuerdo a las estadísticas que mostró el Consorcio País, en este momento nosotros tenemos en Argentina solamente un 2% de las cepas que circulan son las cepas originales de Wuhan. El resto está compuesto por las cepas nuevas que empezaron a circular, la cepa de Manaos, la cepa británica y la cepa andina. Con lo cual eso hace que la epidemia haya ido cambiando su cara. Hoy por hoy la cantidad de gente que se infecta es gente de menor edad y eso también se refleja en la cantidad de pacientes que van ingresando a los hospitales. Lamentablemente, por la saturación del sistema de salud que hablábamos antes, aún personas con edades más bajas siguen terminando con un desenlace fatal por la sobrecarga de pacientes que tenemos en este momento. Doctor Belloso, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Enseguida continúo con Damián Glanz, que tiene más acerca de las provincias. Vamos a recorrer todo el país, así como hicimos con Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ocupar de todas las provincias y cómo es el actual estado en cuanto a lo que va a suceder desde el próximo lunes. Pero nos llama desde uno de los móviles Nacho Botaro. Nacho, ¿dónde estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, estamos en pleno barrio de Caballito, Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, para ver un poco, palpitar, ¿no? Cómo está la calle, último día de restricciones, último día hábil de restricciones, pues tendremos el fin de semana. Pero quería mostrarte un poquito cómo está el movimiento, no solamente de algunos comercios que obviamente están trabajando desde la puerta y bueno, los locales comerciales que están trabajando con takeaway y delivery, sino también mostrarte cómo está la calle también, la cantidad de autos y el movimiento que tenemos en la ciudad. Que ya te digo, llegando para acá, nosotros veníamos del lado de zona oeste, los accesos muy pero muy cargados realmente, con lo que son los retenes, en especial, bueno, acceso oeste con lo que es la bajada para agarrar la General Paz, pero bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires, mostrarte que hay tránsito intenso acá en Caballito, sobre Avenida Rivadavia, y bueno, a ver qué cambiará, si es que cambia algo, ¿no? A partir de la semana que viene, ya la semana hábil. Sí. Nacho, ahí hay una parada de diarios, un puesto de diarios y revistas. Yo creo que es una buena referencia porque el que está allí ve el paso de la gente constantemente, ¿no? Sí, totalmente. A ver, vamos a ver si tiene ganas de hablar. Hola, buen mediodía, ¿cómo está? ¿Puedo robar 2 minutitos? ¿Cómo anda? Venga para acá. Hacémela fácil. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Cómo ves la cantidad de gente que hay esta semana? ¿Veo que hubo menos gente, que hubo más gente? Hubo un poco menos de gente. Hubo menos gente. ¿Pero considerablemente menos o un poquito menos? ¿Cómo lo ve usted? Un poco menos de gente. No. Hubo. Igual esta es una esquina que es muy transitada. Hay mucho movimiento acá en Caballito. Acá. Esta es una esquina transitada. ¿Y usted cómo le está yendo acá con el comercio? En nuestro gremio estamos peleándola. La tecnología nos está superando un poco, entonces
hay que ayornarse y tratar de que la gente lea lo más posible. Sí, más allá del comercio en sí, también la pandemia. La pandemia también hace que muchos clientes no salgan. Nosotros tenemos un público de la tercera edad, digamos, que son más adictos a la lectura, que no están saliendo, con lo cual también baja un poco la venta. Bien. Pero bueno. En cuanto a actividad, ¿vos te dificultó en algo la última restricción o no? ¿Vos pudiste trabajar igual? No, nosotros estamos en el mismo rubro que ustedes. Audiovisuales, comunicación. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias a vos. Bueno, Edu, ahí está el comentario acá del... No decía, veía un poquito menos de gente, pero la verdad que esta zona es verdad, es muy comercial. Sí. Y hay tránsito habitual acá en Caballito. Pero bueno, no quería dejar de mostrarte cómo era un poco el ritmo de la calle acá, ¿no? Sí, yo el ritmo que observo, y ayer estábamos allí también con Leo Godoy, el ritmo es más importante en cuanto a vehículos y también los peatones que vemos por allí circulando. Sí, sí, sí. En especial en Avenida Rivadavia, ¿no, Eduardo? A ver, la verdad que se ve mucho tránsito. Hay mayor cantidad de frecuencia de líneas de colectivo también. Debemos decir que los colectivos que hemos visto viajaban con las ventanillas abiertas, que era una de las cuestiones que se había implementado hace unas semanas, que Sí. tenían que estar obligatoriamente con las ventanillas por el tema de la circulación del viento. La verdad que eso se viene respetando. También debemos decir que la temperatura ahora al mediodía, que ha ayudado un poco a Sin que duda. esto se siga respetando. Pero bueno, si querés podemos caminar un poquito más la calle, como vos me digas. Dale, para dale, mostrarte en un breve, poquito más mira, cómo está en todo unos acá. minutos, si te parece, nos reubicamos y vamos con vos, ¿sí? Perfecto, Eduardo. Ya volvemos al móvil y también a tomar contacto con los accesos, a ver qué está ocurriendo en un viernes que resulta clave, porque es el tercer día hábil de esta semana que tuvo 2 feriados, recordemos. En instantes vamos a estar hablando con lo que sucede en Brasil y con un virólogo que nos va a informar acerca de las variantes que preocupan hoy en Brasil, pero también al resto de Sudamérica. Enseguida vamos con el doctor, con Fernando Spilki, que es virólogo y nos va a guardar unos segunditos nada más. Recién el doctor Belloso decía algo muy importante. Del 100% de los casos, solo el 2% tienen la variante originaria, la de China. El resto son cepas nuevas y eso hace que el virus sea en algunos casos indescifrable. Volvemos con Damián Glanz porque hay algo pendiente y tiene que ver con la situación en cada una de las provincias. Damián. Sí, ya hablamos de la ciudad de Buenos Aires, lo que está evaluando también la provincia de Buenos Aires. Ahora, hay otros distritos que también están mirando cómo se alejan del decreto de necesidad de urgencia presidencial. Una de las provincias es Córdoba, en donde de hecho la capital de Córdoba está en el estado de alarma y se está evaluando, a pesar de eso, volver a partir del lunes a la presencialidad en las escuelas y también a partir de un reclamo que hicieron los comerciantes cordobeses, también estaban evaluando flexibilizar un poquito las restricciones que hay para precisamente el sector del comercio. Otras provincias también que están en una situación similar. Por ejemplo, Mendoza, si bien ya no está en ninguna parte del territorio provincial en estado de alarma sanitaria, pero por ejemplo están analizando el próximo fin de semana, cuando debería volver la fase 1, no volver a fase 1, sino a permanecer con las restricciones que rijan desde el próximo lunes. En Santa Cruz, el gobierno provincial estableció un sistema de medidas por localidad para facilitar también el comercio y de hecho la situación de los comerciantes es lo que más está complicando a los gobernadores porque ha habido muchas protestas en distintos puntos del país, como por ejemplo en el Alto Valle, Río Negro y Neuquén, tanto en la capital neuquina como en Cipolletti, en General Roca, en Allen, en esos 2 departamentos de ambas provincias que están en estado de alarma, donde todavía no anunciaron qué va a ocurrir el lunes con las clases presenciales. Hay un tironeo entre volver a la presencialidad o no. Estamos hablando de algunas zonas del país que tienen zonas que están en estado de alarma, es decir, que a partir del lunes deberían estar con el mayor nivel de restricciones. De todos modos, un ratito vamos a repasar, Eduardo, precisamente. Ahora lo hacemos perfecto. Dale. ¿Cuáles son las normas según el decreto de necesidad de urgencia que tiene que regir en las dos lugares con más restricciones? Comencemos por la zona de alto riesgo epidemiológico. No nos olvidemos, desde el lunes debería la circulación estar restringida de 0 a 6, en alto riesgo, no en alarma, en alto riesgo, o sea, la zona del país en rojo, no en bordó. Las reuniones prohibidas en lugares cerrados,
pero permitidas hasta 10 personas en el espacio público, en lugares abiertos. Después, ¿cuáles son los locales que sí o sí deben estar cerrados? Cines, teatros, los clubes, los gimnasios, los casinos, bingos, las discotecas y los salones de fiestas. Tienen que estar totalmente cerrados. Y después la gastronomía, cómo funciona en la zona de alto riesgo, puede trabajar hasta las 23 y hasta un máximo del 30% de aforo. Puede tener clientes en el interior, pero hasta un 30% de la ocupación del espacio. Recordemos, esto es alto riesgo, zonas de alto riesgo epidemiológico. ¿Y qué pasa en las zonas de alarma? En esta zona está incluida el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. Exactamente, es donde hay más restricciones. No nos olvidemos que la circulación va a estar restringida a partir de las 20. Yo decía, probablemente se corra una hora antes, hay que estar atentos a eso, pero mínimo de 20 a 0, prohibido circular, solo los permitidos con el certificado único, los exceptuados. La educación, según el decreto, debe volver al sistema virtual, nada de presencialidad. Están los tironeos con algunas jurisdicciones, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Las reuniones prohibidas, ya sea en lugares cerrados como en espacios públicos, lugares privados o públicos, no puede haber ningún tipo de reunión. El horario comercial, y esto es importante, es hasta las 19 horas. En algunos distritos, de hecho, comienza a partir de las 8, otros a partir de las 11 de la mañana, solo de 11 a 19 para restringir la circulación. Y finalmente, ¿qué pasa con la gastronomía a partir del lunes? No nos olvidemos, no pueden atender al público, solo entonces delivery y takeaway, claro, en las cercanías del domicilio. Esto entonces a partir del lunes en las zonas de alarma. En instantes más detalles, pero vamos a hablar ahora, y le agradecemos que haya guardado, con el doctor Fernando Spilki, que es virólogo, coordinador de la red nacional que descubrió la nueva variante del COVID. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, vamos muy preocupados con la situación brasileña, pero bueno, trabajando. A ver, ¿qué es lo que se ha descubierto y de qué región de Brasil es la nueva cepa, la nueva variante? La nueva variante P4 se ha hecho el hallazgo ese en el interior del estado de São Paulo, la provincia de São Paulo. ¿Qué pasa? Hoy hay algo como 21 a 22 ciudades donde se ha descrito la nueva cepa. Eran ciudades donde la cepa P1 estaba haciendo el brote, pero la cepa P4 sorprendentemente pudo ocupar su espacio en las últimas semanas también. ¿Y en qué ciudades de esas 21 que usted menciona? ¿Puede citar algunas? Bueno, son ciudades del interior del estado, ciudades como Cesário Lange, Puerto Ferreira, otras ciudades. Son ciudades pequeñas hasta ahora, pero ya se ha detectado en ciudades mayores también como Sorocaba, que es una ciudad un poco más larga en la región sur del estado de São Paulo. ¿Y qué características tiene esta cepa, la P4 de São Paulo? Por enquanto, lo que nosotros sabemos es que es una cepa que parece tener una capacidad de transmisibilidad un poco más alta, porque ha ganado en algunas de las semanas la competición con la cepa P1 y tiene una mutación, la mutación 452R, que es la misma mutación que tiene la 426, disculpe, R, que es la misma mutación que tiene la cepa indiana. Así que ya es una mutación que está relacionada ahí con escape de anticuerpos y también con mayor transmisibilidad. Sí. Doctor, entonces, ¿tiene una más alta contagiosidad y también letalidad? No. En lo que toca la mortalidad, nosotros no tenemos datos aún que puedan afirmar que la cepa tiene una morbidad o mortalidad mayor, pero la transmisibilidad sí, nos parece de los datos iniciales que contagia más. Doctor, ¿y se está tomando algún tipo de medida para evitar que esta variante se disemine hacia otros estados de Brasil
o van a dejar que circule y probablemente termine ganándole la pulseada a otras variantes que todavía circulan? Eso es imposible contestar de una buena forma en el caso brasileño. Lo que pasa es que nosotros prendemos los avisos, los alertas, pero no se restringe la movimentación de personas entre los estados. Yo pienso que va a pasar lo mismo que pasó con la cepa P1. Nosotros hicimos ahí, ponemos el alerta, la luz roja esa luz, y lo que pasa es que las personas continúan pudiendo salir de las ciudades que están afectadas e ir ahí a otros estados. Lamentablemente eso es lo que pasa en Brasil. No hay control, normalmente no hay control de frontera o de aeropuertos entre los estados. Doctor, ¿y evaluaron cómo funcionan las vacunas que se están aplicando en Brasil con esta nueva variante? La variante ya está ahí en aislamiento en cultivos celulares y en monocapas, y yo pienso que en las próximas semanas ya tendremos el resultado, porque de hecho están siendo realizados los experimentos para saber si anticuerpos generados por la Coronavac, por ejemplo, o la vacuna de Oxford o Pfizer, las 3 vacunas que son utilizadas en Brasil, son capaces de neutralizar el virus en cultivo. Doctor, como profesional del mundo de la salud, como virólogo que vive allí en Brasil, Brasil es un país que es observado también por el resto del planeta por la manera en la que se ha comportado ante la pandemia, ¿no? No hubo confinamientos estrictos como sí en otras partes del mundo. ¿Cómo definiría la cuarentena como método para evitar el contagio? Bueno, donde se hizo una cuarentena un fragmento mejor acá en Brasil, con un distanciamiento más adecuado, nosotros veíamos resultados muy interesantes. El problema es que la gestión de la pandemia en Brasil fue mucho no centralizada, así que una región podría hacer algo más intenso, más duro, y otra no hacer nada. Así que la verdad, nosotros pudimos observar en algún momento efectos del distanciamiento social muy buenos, pero eso no se instauró como una política nacional. Sí. Y eso fue un problema, sin duda. Doctor, hablando con infectólogos de aquí de la Argentina y con virólogos también, nos dicen que vamos conociendo todos los días un poco más, pero que la carrera parece que siempre la está ganando el virus. ¿Coincide con esto? Lamentablemente sí, porque de hecho nosotros estamos dando ahí mucho espacio para que el virus pueda evolucionar, hacer mutaciones, generar nuevas cepas y todo eso. Especialmente en Brasil eso está pasando. Entonces es muy preocupante. Una última pregunta, doctor. ¿Tienen evaluado qué porcentaje de la población debe estar vacunado para evitar que precisamente el virus siga generando nuevas mutaciones, nuevas variantes? Hay estudios de eso hechos en Europa y otros lugares que dan cuenta de que al menos un promedio de 70% de la población necesita estar vacunada. En Brasil se está tomando ahora un estudio de larguísima escala en la ciudad del interior de São Paulo, y vacunaron algo como 80-85% de la población, y los resultados son impresionantes. Hay mucho menos óbitos y todo eso, menos casos nuevos. La gente ya no necesita hospitalización a partir de este número, pero es algo que nosotros en términos nacionales vamos a llevar ahí un largo tiempo para lograr. Doctor, gracias por su tiempo. Fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a los hermanos argentinos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir nuevamente al Puente Pueyrredón. Allí está trabajando Leo Godoy.
¿Cuál es la fuerza que controla en el lugar? Contanos, Leo. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, sí, seguimos aquí en el Puente Pueyrredón, acceso desde la zona sur a la ciudad de Buenos Aires y también egreso. Aquí la fuerza federal que controla el puente es la Prefectura Nacional, entonces aquí estás viendo a los agentes de la Prefectura cómo van controlando cada uno de los carriles, separan tanto autos particulares como les contábamos, como también vehículos de transporte público. Sí, aquí cada uno de los colectivos es controlado. Ahora hay un control un poquito más exhaustivo, aunque de vez en cuando se acumulan muchos colectivos, en este caso, dejan correr y algunos sí son detenidos. Pero ahora, viste que habíamos mostrado que la fila no se extendía tanto. Bueno, ahora casi te puedo decir que llega hasta la bajada del puente en lo que es la avenida Mitre, en Avellaneda. Casi de acá se puede ver ya que la fila llega hasta ese lugar. Por eso por momentos se liberan, como les veníamos contando, el control es aleatorio, pero se controlan muchos vehículos. No es que se deja pasar a la mayoría y una minoría es controlada, sino que el control es bastante exhaustivo. Aquí participa también lo que es seguridad vial. Sí, de este lado. Mira, vamos a girar con Marce porque ahora cambió un poco el tránsito también de lo que es sentido desde la ciudad hacia provincia. Mirá, hay un poco claro, más porque de el tránsito retén, y Leo, también ese mismo control. El retén hacia provincia está 200 metros antes, por lo menos, de la bajada hacia Mitre e Irigoyen. Por eso se produce allí la demora. Exactamente. Exactamente, sí. Sí. Ahí vos vas a tener... Casi en la mitad del puente tenés el control de prefectura para acceder a la ciudad y cuando venís desde la ciudad tendrás, una vez que subiste al puente, unos 500, 600 metros y te encontrás también a la mitad del puente, en la línea casi divisoria entre ciudad y provincia, el control de prefectura. Pero fíjate que ahí la fila se empieza a hacer ya para el lado de ciudad un poquito más larga, ¿no? Sí, allí me parece que está el foco de lo que puede llegar a ocurrir a partir de ahora y en el transcurso de la tarde, lo que contábamos que había dicho Arriaga, que es atención con lo que va a ocurrir hoy viernes, porque si bien es un fin de semana que es parte de este confinamiento estricto, siempre está puesta la mirada allí, ¿no? Para saber si existe una relajación y la gente busca, pasar por esos retenes sin tener la autorización correspondiente. Sí, eso, tal cual, adelantándonos a lo que va a ser el fin de semana, y también muchos que previendo que a lo mejor cerca del horario de donde empieza ya el cierre, a las 7 de la tarde, para evitar lo que fueron los últimos fines de semana, adelanta la salida y bueno, se va a encontrar con un poco más de tránsito, quizás más temprano también. Gracias, Leo, ya volvemos. Hasta luego, Eduardo. A todo esto está la pata económica y el daño que viene generando la pandemia y también lo que ha significado la cuarentena prolongada del año pasado. ¿Qué pasa con uno de los sectores de la economía más dañados? Me refiero a hoteles, a locales gastronómicos. ¿Qué tenés, Claudio? Y bueno, lo dieron a conocer desde la propia Cámara de Empresarios, justamente datos concretos de cómo está golpeando la pandemia. Hay datos del primer trimestre, pero seguramente esto que vamos a mostrar empeoró en las últimas semanas con las mayores restricciones. Fíjate qué ocurrió con los hoteles y los restaurantes durante el primer trimestre. El sector está trabajando un 38% por debajo de lo que fue el primer trimestre del año pasado, cuando solamente en marzo habíamos tenido justamente la pandemia y cierres, pero no en enero y febrero. Así y todo, en este primer trimestre, 38% por debajo, lo que convierte justamente a este sector, el gastronómico, el de los hoteles, como te diría, el más golpeado justamente por el tema de la pandemia. Y si uno compara lo ocurrido en este primer trimestre contra el primer trimestre de 2019, cuando nadie imaginaba que iba a existir la pandemia, está 41% por debajo en un sector que por la inflación, que por la pérdida de ingresos ya venía en aquel 2019, atravesando una recesión, trabajando menos que en los años anteriores. Bueno, un 41% menos. Esto evidentemente tuvo un impacto cuando uno tiene que hablar de cierre de restaurantes, cierre de hoteles y pérdida de puestos de trabajo. Son números escalofriantes realmente porque ya quebraron 11.800 empresas,
8.000 el año pasado, entre prácticamente abril y diciembre. Y entre enero y mayo de este año ya cerraron 3.800 locales entre los restaurantes y los hoteles. ¿Hay algún cálculo de la cantidad de gente que significa en la calle, digo, gente que ha perdido su trabajo? Y mirá, según los empresarios, 175.000 trabajadores perdieron justamente sus puestos de trabajo. Eran mayormente trabajadores en blanco, te diría un 70-75% de esta cantidad de gente que perdió su trabajo estaba en blanco y por eso hay registros. Después hay obviamente trabajo informal que se pierde la estadística, pero según los empresarios 175.000 puestos se perdieron en el último año nada más y ya venían perdiendo justamente empleo en los años anteriores, por lo que te decía, por los salarios. Así que acá fue muy importante el año pasado, en todo caso, para que no hubiese más despidos, lo que fue el sistema ATP, un Estado que llegó a pagar hasta 2 salarios mínimos. Este año esa ayuda quedó reducida a la mitad en monto. Bueno, es lo que empiezan a pedir algunos sectores y yo creo Claro. que la situación justifica que por lo menos se esté analizando, ¿no? Y Porque claro, si vos los fíjate- cierres continúan con esta modalidad intermitente, va a haber otros que evaluarán también el cierre. Y es que vos fíjate que el ATP, que el año pasado llegó a pagar casi 3 millones de salarios, y yo te decía 2 salarios mínimos que al día de hoy serían unos 45.000 pesos, hoy el repro alcanza un poco más del 10% de lo que pasaba el año pasado, y también en cantidad de monto, ya no son 2 salarios mínimos, sino que prácticamente araña lo que es un salario mínimo, 22.000 pesos. Entonces, digo, la fuerte presencia que tenía el Estado pagando salarios el año pasado y dando créditos a tasa cero y dando justamente asistencia por otras vías, este año se redujo notablemente. Entonces, por eso vos decís, Bata, y los empresarios, que los empresarios están pidiendo una asistencia mayor frente a las nuevas restricciones, porque estos números seguramente en abril y mayo empeoraron. Y desde el sector hotelero le sumó esto. Están analizando ya lo que sería resignar las vacaciones de invierno, Claro. ¿no? Porque con este nivel de casos y con la proyección que ya están haciendo los infectólogos, sería muy difícil llevar a cabo una temporada turística. Pasamos ahora a la situación de las camas de terapia intensiva. Lamentablemente se cumple un récord, ¿no, Damián? Porque en los últimos 15 días la situación ha ido empeorando. Exactamente, y de hecho hoy en todo el país ya el 76% de todas las camas críticas del país están ocupadas, con algunas provincias con situaciones realmente críticas. Ayer contábamos cómo estaban algunos casos y lo cierto es que en las últimas 24 horas han empeorado, como el caso de Neuquén, donde ayer el gobierno provincial ya advirtió que el 100% de las camas críticas de la provincia están ocupadas. Algo similar ocurre en la provincia de Santa Fe, donde hay muy poquitas camas disponibles. El 97% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. En Río Negro, veníamos mencionando, es una de las provincias que está decidiendo qué hace a partir del lunes. Tiene un 93% de las camas ocupadas. Algo parecido ocurre en Formosa. Después, la provincia de Mendoza, San Juan, Tucumán, Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en La Pampa, son los distritos que tienen más de 80% de ocupación. Ahora, eso no significa que las demás estén muy bien, sino que en total hay muchas más provincias que tienen ocupación por encima del 70%, incluyendo el área metropolitana de Buenos Aires, Entre Ríos, también Chaco, Jujuy, Catamarca, Chubut. Es decir, la situación crítica de los sistemas sanitarios se está extendiendo prácticamente a todas las provincias, Eduardo. El doctor Germán Ambach es infectólogo, está en la provincia de Córdoba y ya mismo lo sumamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Eduardo Bataglia le habla. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, una primera mirada. Primero, por lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba, que si bien viene teniendo muchos casos positivos en los últimos días, cerca de 5.000 en el último registro, no es la que la está pasando peor en materia de atención de la salud, ¿no? Bueno, nosotros, sí, ayer tuvimos 4.960 y pico de casos. Estamos con un 60 y pico % de camas ocupadas. Creo que hay que hacer la salvedad de que hay dos situaciones, lo que fue octubre y lo que es hoy. En octubre teníamos una gran cantidad de camas
ocupadas con COVID. Y hoy estamos hablando pacientes COVID y pacientes con enfermedades prevalentes. O sea que tenemos pacientes internados con infarto, hipertensión, pacientes operados. En este momento disminuimos un poco las cirugías, evidentemente para guardar un poco más de cámara. Pero es una situación a diferenciar lo que fue octubre del año pasado versus este mes de mayo. En Córdoba todavía tenemos una situación que le estamos soportando, o sea, estamos pasando. Evidentemente que sería interesante disminuir la cantidad de casos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Octubre, internación, pacientes mayores de 70 años. Hoy, pacientes en un promedio que está entre los 20 y los 49 años. Esto quiere decir de que ha cambiado un poco la perspectiva de lo que es la edad, y es la gente joven la que se está infectando, y es ahí donde nosotros tenemos hoy que apuntar a la gente joven. La gente joven es la que menos caso hace. La gente joven no la hemos educado y la gente joven no está preparada para este momento. Por eso las reuniones sociales, reuniones clandestinas, los bailes, ellos van, se contagian y evidentemente van a contagiar a sus padres. Ahora, doctor, en este momento, disculpe, esto, en la provincia lo está mirando mucha gente, en la provincia de Córdoba. La pregunta es, ¿ha observado que se ha cumplido este confinamiento estricto de los últimos días? Porque, bueno, no, notamos que hoy se analiza en Córdoba no solamente las medidas desde el lunes, sino también volver a la presencialidad en las escuelas. ¿Qué le parece esto? Sí. Bueno, el tema es así. Hemos visto menos circulación de gente, pero no con la perspectiva de lo que uno esperaba. Quizás esperábamos más. Teniendo en cuenta la edad, Eduardo, los menores, digamos, de 4 a 12 años son los que menos se contagian. O sea que la escuela primaria creo que tiene que volver a la presencialidad. El problema son los mayores de 14, que son adolescentes, donde ya estamos hablando colegio secundario, y es la gente que más sale, son los chicos que más salen. Y hay casos en los hospitales, disculpe, de de adolescentes de 14, 15 años que van al hospital con un cuadro de coronavirus. Hemos visto, se ven menores todavía, de que llegaron con coronavirus, pero contagiados de los padres. Tengamos en cuenta que los chicos jóvenes, la gente joven, tiene padres jóvenes. Entonces, en esos casos se están contagiando los padres y contagian a los hijos. Doctor, la provincia de Córdoba fue de las que menos implementó las restricciones de los últimos decretos. Si ahora le preguntan desde el gobierno provincial, ¿qué hacemos desde el lunes? ¿Qué les recomienda? Bueno, mi opinión personal, y esto es lo que yo he vertido en la última reunión que tuvimos de asesores. Tengamos en cuenta que somos 14 personas y hay opiniones diferentes. Yo no estoy de acuerdo con seguir con el confinamiento. Yo personalmente, los frutos de esto, los resultados los vamos a ver de acá 2 semanas, pero creo que lo más importante es educar a la población. Este es el tiempo que se está perdiendo. Nosotros estamos informando, pero no educando. Si yo educo y hago que se cumpla esto, que sería un cambio de conducta, es acá donde yo tengo que apuntar. Y lo otro que me queda son las vacunas. Pero las vacunas van llegando de a cuentagotas. Entonces, lo único que a mí me permite manejar la situación somos nosotros mismos. Entrar nosotros con conciencia, con razón, de que esta situación está y que debemos cuidarnos. El distanciamiento, el uso del barbijo, lavarnos las manos con alcohol, con agua y jabón. Ahora, doctor, es lo que nos queda. yo entiendo lo que dice usted del confinamiento. El confinamiento en sí mismo es una desconfianza que la gente cumpla con estas recomendaciones, ¿no? Porque si con esas recomendaciones bastaran,
cada uno sería hiperresponsable y no pasaría nada, no existirían ni los contagios. Ahora, el tema es que la conducta de la gente no es la apropiada, o de mucha gente, quizás es una minoría con respecto a todos los que sí cumplen con los consejos, ¿no? Sería lo ideal, Eduardo. No hay otra manera. Nosotros educamos, nadie aprende. Entonces, es una situación de que no la vamos a solucionar hasta que por lo menos tengamos el 70-80% de la población vacunada y que nos dé esta inmunidad de rebaño. Si no, no hay otra solución más que cuidarnos nosotros. Clarito, clarito. Doctor, muchísimas gracias por estos 2 minutos. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Hasta la próxima. Ya está con nosotros José Luis Espert. José Luis, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, va a ser muy interesante escucharte en esta tarde de 7º día de confinamiento, pero en la que no dejamos de hablar de la economía y qué puede pasar de aquí hasta fin de año, con una alta inflación, bueno, con valores que realmente preocupan. Pero antes de empezar a hablar con José Luis, te propongo que repasemos declaraciones de quien fuera viceministro del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Emanuel Álvarez Agis. ¿También? Claro, porque Claudio. Esta mañana hizo declaraciones muy críticas, ¿no? Respecto de la situación económica. Habíamos arrancado esta semana hablando el 25 de mayo de la proclama del 25 de mayo, donde un sector del kirchnerismo justamente criticaba al gobierno por la situación económica y le insinuaba que no debía pagar la deuda. Bueno, termina la semana con otros referentes del kirchnerismo, como vos decías, el ex viceministro, que directamente está diciendo que no hay plata en la economía. Dice una cosa que es elocuente y está en la calle y lo sabemos, ¿no? Pero que lo diga él y de la manera y a los términos que utiliza, bueno, llama la atención. No hay plata en la economía, está toda rota y la gente se está cagando de hambre, dice Álvarez Agis, y hace referencia obviamente a la situación económica y en particular a la inflación. El plan no está diciendo que el gobierno no tiene un plan económico, no lo muestra, no lo pone sobre la mesa, es evidente, el gobierno puede tomar algunas medidas mejor o peor para paliar los efectos de la inflación, pero claro, no se nota o no es evidente cuáles son esas medidas. Un problema grave es que la Argentina arrastra por lo menos desde 2010 y no vas a lograr bajarlo con algunas medidas, sigue hablando de la inflación, que tomás cuando las cosas se te escapan por algunos lugares particularmente sensibles para el bolsillo de la gente. Está hablando de la situación de la inflación y en particular de los alimentos, de los precios de los alimentos. Entonces, estas críticas de Álvarez Agis, que no es la primera vez que justamente ensaya una crítica hacia el gobierno, hacia la gestión de Martín Guzmán, por el lado de la inflación y por el lado de lo que es el gasto público. El ex viceministro le está pidiendo también al gobierno que ponga más plata justamente en la calle para atender la pandemia. Bueno, las declaraciones de José Luis Espert te pueden sorprender más o menos. José Luis, ¿qué te parece lo que dijo Álvarez Agis? ¿Te sorprende? La segunda parte no la entendí muy bien. La primera parte sí está clara y coincido. La economía está rota, la gente la está pasando realmente muy mal. La verdad que me da mucha tristeza lo que está pasando. Me da mucha tristeza porque realmente me siento muy apenado por lo que pasa en Argentina. Porque sería tan fácil que nos vaya bien imitando lo que hacen las cosas bien. ¿Qué te indicaba el año pasado lo que había que hacer con la pandemia? Testear de manera masiva. Sí. No lo hicimos. ¿Qué te indica ahora la pandemia en el mundo? Que tenés que vacunar, no estamos vacunando. Entonces, obviamente, todo termina mal. Entonces, a ver, te cuento el caso de Israel. Lo contaba hoy, lo he escuchado a Conrado Stoll contándolo. Se voy a contar lo que él cuenta. Israel cerró, fase 1 total, 30 días, enero de 2021. Ahora, vacunó al 40% de la población ahí. ¿Entendés? Entonces, después ya te queda muy poquito más para que se dé lo que se llama la inmunidad de rebaño y la curva empieza a caer. Ahora, O sea, acá te encierran, cerrar sin tener velocidad en la vacunación no acá sirve. te encierran y estamos, acá estamos vacunando 100.000 personas en promedio por día. Hubo pico de 230, pero vacunamos 70, 100.000. O sea, es nada. O sea, Israel vacunó en 30 días el 40% de la población. El 40% de la población acá equivaldría
a casi 1 millón de vacunados por día para hacer lo mismo. Estamos vacunando el 10% de eso, ¿me entendés? O sea, Ahora, el encierro, sin un programa claro de testeo de vacunación, y si no lo tenés, no le cobres impuestos a la gente que se está fundiendo, por lo menos, pero algo le tenés que dar. ya nos vamos a meter en el tema de cómo le están pasando a aquellos sectores más dañados, pero digo, hablaste de lo sanitario y casi lo emparentás con la economía, es decir, todo se reduce a falta de planificación. Y Emanuel Álvarez Agis decía, no hay un plan. Todo esto que pasa en la economía, ¿tiene que ver con que no hay un plan económico? No, ahí yo ya no estoy de acuerdo. A ver, yo creo que en lo que es la pandemia ha habido una mezcla de perversión, de despreocupación por la salud de los argentinos y de inoperancia, inutilidad del gobierno de Alberto Fernández. En el caso de la economía ya no. Yo creo que acá Argentina tiene un programa económico muy similar, con más o menos 20% de diferencia dependiendo de quién gobierna, pero el tronco es siempre el mismo. Por eso todo termina mal en materia económica. En el último medio siglo hemos tenido 6 planes económicos, todos terminaron en crisis, todos, ¿eh? Todos. 100% de efectividad en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque tienen un tronco común. Un tronco común que yo creo que es la ley de gravedad en los países donde le va bien a la gente. Nosotros desconocemos que las empresas tienen que competir con otras empresas del mundo para garantizarle a la gente productos de buena calidad y bajo precio. Inclusive en pandemia. Sí, como concepto te digo. A ver, en materia económica, lo que tendrías que haber hecho es hijo de lo que deberías haber hecho con la cuarentena y con la pandemia. Cierres intermitentes, testear de manera masiva, vacunar de manera masiva para cerrar lo menos posible. Y ayudar al sector privado a mansalva, te diría, para que no se funda la gente. Pero acá lo que tenés que tener vivo es el sector privado. ¿Cómo te recuperas si no? No, claro, pero ahí, por ejemplo, Guzmán lo que piensa y está haciendo es no poniendo más dinero al sector privado, como decís vos, por una cuestión de no emitir, porque el año pasado lo que pasó fue 2 billones de pesos emitidos, dólar blue en 195 pesos, sí, y bueno, todo... Sí, no, entonces, yo estoy de acuerdo en no emitir. Pero, entonces, ¿cómo se no, bueno, pero, por ejemplo, vos gastaste en el estadio de fútbol de Santiago del Estero. Ahora Kicillof delira con armar mini gobernación en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. No ha habido un solo peso de baja de los salarios de toda la administración pública, nacional, provincial, municipal, para darle más aire a la gente. Yo no digo de emitir. Perdón, ¿qué dijo de los salarios públicos? De los funcionarios públicos. Ah, de los niega, funcionarios. Sí, lo que niega... De lo no, que pensé que niega, estaba proponiendo bajar los salarios. No. Lo que Alberto Fernández dice, que sería demagógico, son varios cientos de miles de millones de pesos que podrían aportarse para ayudar a la gente sin necesidad de emitir. Emitir no, si no tenés demanda de dinero. Va a ir toda inflación si emitís. Ahora, a Martín Guzmán, ministro de Economía, le pegan desde adentro. ¿Cómo evaluás vos la gestión de Martín Guzmán en el área de economía? A ver, un ministro de Economía es funcional al gobierno de turno, entonces no podemos separar a Guzmán de Alberto Fernández, ¿me entendés? Está bien, pero hay varias voces dentro del gobierno. Es decir, algunos le dicen, está bien lo que estás haciendo, sentarte arriba de la caja, otros le dicen, levantate y empezá a ayudar a los distintos sectores, con ATP, con IFE, con lo que sea. A ver, ayudar al sector privado, yo voy a decirte, y lo dije siempre, el sector privado lo tenés que salvar. ¿Y cómo lo haces hoy, José Luis? Bueno, hoy, te lo dije antes, te lo Sí. repito, pero creo que es importante repetirlo. Hoy debería estar vacunando y testeando de manera masiva. No hay solución al problema este si no testeás y vacunás de manera masiva. No lo hay, ¿eh? De hecho, te lo piden todos los sectores, ¿no? Pero aparte Colectiveros, se están aparte, levantando todos. No vas a dejar nada vivo. A ver, yo cuando vengo al canal acá, me da tristeza lo que veo. Hay un chico que, mira, yo vine muy temprano a la zona, ¿no? Sí. El dueño de un bar, yo lo vi al chico ese parado en la puerta de su bar sin que nadie entrara a hacer el takeaway Sí. durante 2 horas. O sea, nadie retiró nada. Nadie retiró nada, ni siquiera retira a la gente ya, ¿me entendés? Vas a fundir a todo el mundo con estas cuarentenas, sin un plan de testeo y vacunación masivo. Es la solución, ¿eh? Es la solución. Vos deberías... Me dicen que hay cerca de 80 embajadas en el mundo, argentinas. Yo creo que los 80 embajadores deberían constituir un ejército para traer vacunas al país urgente. Urgente. Mirá que las consecuencias sociales, olvídate de la economía, las consecuencias sociales de esto son demoledoras, ¿eh? Acá hay chicos de 9 años que no tartamudeaban y han vuelto a tartamudear, chicos que dejaban de hacerse pis y se volvieron a hacer pis, chicos adolescentes deprimidos.
las pobres madres que tienen que lidiar con chicos de 8 o 9 años con clases virtuales, es un infierno lo que viven, lo cual las pone nerviosas, traen problemas al hogar después. Esto más allá de la economía, ¿eh? La gente en situación de calle que hay está explotando, ¿eh? O sea, los niveles de pobreza a los cuales te lleva esta cuarentena sin plan de vacunación y testeo masivo es tremendo, es tremendo. ¿Y el dólar como está hoy es un problema futuro? Digo, ¿qué escenario imaginás después de las elecciones? A ver, yo no veo un escenario de dólar descontrolado, así de cara a próximos meses, no lo veo. Sí veo una inflación que incluso tampoco creo que se dispare, porque el encierro evita que el dinero circule y eso te ayuda a tener una inflación más baja. Entonces yo no veo un escenario en materia financiera e inflacionaria así de descontrol. Yo de hecho veo que la economía, estadísticamente algo se va a recuperar. Hace 4 meses ya no crece, pero estadísticamente vas a tener una economía más alta que el año pasado, que no es decir mucho, porque el año pasado cayó 10, ¿no? Pero yo no veo un escenario así de explosión. Sí veo un escenario que se va complicando mucho desde el punto de vista social. Muy complicado. O sea, ¿lo equiparás a alguna otra época de la Argentina en cuanto a lo que ves en la calle, ¿eh? A lo social, a la gente, digamos, desanimada también porque las cosas no salen? Bueno, te diría, no, el desánimo no, también soy grande, pero tampoco muy, muy grande. No he visto este desánimo. Me da mucho dolor la sensación que tienen muchos jóvenes. Vos viste que las encuestas dicen que ahí nosotros estamos muy bien con los jóvenes. Ahora nosotros, digo, Avanza Libertad, ¿no? Sí. Milei, Rosales y yo. Y nosotros tenemos mucho contacto con ellos. La verdad, la desazón que tienen los chicos es enorme. Se quieren ir, pero tampoco es como que se quieren ir a cualquier país en cualquier circunstancia. Se quieren ir si tienen alguna chance de trabajar o de estudiar. No es que se quieren ir así nomás, ¿no? Eso te cuentan, digo, porque sí, eso lo no cuentan los empezó chicos. la campaña, pero vos tenés contacto en la calle, ellos se acercan, te No, dicen te que no contaba quieren, de los chicos ir a la aventura. ¿Cómo? No quieren ir a la aventura. No, porque están muy tristes viendo cómo los padres se funden, los tíos se funden, los hermanos mayores se funden, como consecuencia de esta mezcla de perversión e improvisación del gobierno con el manejo de la pandemia. Me da mucha pena a los chicos. Yo creo que hay una esperanza, pero bueno, hay que hacer otra cosa, la verdad, ¿no? Fuiste candidato a presidente. Sí. ¿Qué le dirías a Alberto Fernández que pasa por él el giro en materia de economía? Digo, de posibilidades para empresarios que hoy por hoy están casi besando la lona. Mira, y demás. Yo le diría, si pudiera hablar con el presidente o con quien tuviera responsabilidades públicas, acá el tema crítico es testeos y vacunación. Sin eso, obviamente vas a terminar encerrando como te están encerrando. Y probablemente nos encierren más, ¿no? Según las versiones que escuchaba de ustedes antes, a la luz de cómo están en situación crítica las camas, ¿no? De terapia incluso. Sí, bueno, vamos a tener cerca de 2-3 millones de vacunas de los próximos días. Digo, vos decís vacunar a razón de, no sé, 300.000, 500.000 personas por día. Mínimo. Que ese resultado lo vas a tener a los 15 días, ¿no? Digo, en 20 cuanto a... días, ponele 3 semanas. Y testear también, testear. Es muy importante el testeo. Sí, bueno, pero eso se ha derrivado desde lo que piensan en el oficialismo. Mismo de la provincia, Bien, pero Boyan no dice, no sirven los testeos masivos. No, eso no es cierto, no es cierto. Es más, creo que ha sido un grave error de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, impedir que se vendan en las farmacias el test rápido, el de antígenos. Sí. Porque, a ver, una persona que se compra, es cierto que dificulta la trazabilidad a lo mejor, pero seamos serios, una persona que va y se compra el test de antígenos, los test rápidos en una farmacia, se lo hace. Es como un EVA-test, ¿no? Sí. Y descubre que está contagiada, con la situación que hay, le va a dar miedo, va a ir a hacerse ver. No es que va a andar dando vuelta, contagiando todo el mundo. Se podría haber complementado con informar ese resultado otra positivo. Cosa, suponete que vos dudes de la trazabilidad de la venta del test de antígenos en farmacia. En las escuelas vos podrías hacer la trazabilidad porque los chicos son siempre los mismos lo que tenés. O sea, vos podrías testearlo 2 veces por semana con el test de antígenos y sabrías a la larga quién está contagiado y quién no, para que los chicos tengan clases presenciales, digo, ¿no? Me parece que se puede hacer otra cosa. Vuelvo a Guzmán. ¿Lo ves al ministro continuando en el cargo? No, es muy...
muy para divino eso, no lo sé. No, digo porque, bueno, la gestión ante el Fondo Monetario y ante el Club de París, ¿cómo la evaluás de lo que está haciendo Guzmán? Pero pobre Guzmán en algún lugar está luchando con lo que puede, ¿viste? A ver, Argentina tiene que pagarle al fondo 45.000 millones de dólares de acá a fin de 2023. 45.000 millones de dólares. Es una enormidad. ¿Necesitas un programa con el fondo? Sí o sí. Ahora ahí seguramente la política es la que te pone el límite. ¿Hasta dónde podés ir con el fondo para no tener que pagarle cash, que no lo vas a hacer porque no podés, 45.000 millones de dólares de acá a fin de 2023? Entonces yo te diría, ahí la política tiene mucho que ver. Yo simplemente me animaría a ponerte blanco sobre negro las cosas. Sí. Lo que tenés, el grueso de la deuda que tenés que pagar de acá a fin del mandato de Alberto Fernández es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no existe como tal, sino que son los países del mundo donde los superavitarios ponen plata para que los deficitarios no entren en default o en crisis gigantescas. Ahora, los superavitarios que le prestan a los deficitarios, ¿de dónde sacan la plata? Lo sacan de los impuestos, de los trabajadores de sus países y de las empresas de sus países. Por lo tanto, defaultearle al Fondo Monetario es defaultearle al mundo. Yo lo que digo, que a nadie se le ocurra dentro del kirchnerismo hacer esto, por el amor de Dios, porque eso es quedar afuera del mundo. Bueno, pero hubo un documento del kirchnerismo duro que decía que no podemos pagar esta deuda. No. Vos podés pagarla haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario dentro de los productos crediticios que tiene el fondo. Y si el kirchnerismo considera que Macri logró un acuerdo excepcional de parte de, particularmente, Estados Unidos, que trate de conseguir un acuerdo excepcional para no pagar 45.000 millones de dólares. Pero se logra negociando, se logra hablando. Sí, pero nunca defaulteándole al fondo, porque el fondo, te repito, olvídate de la palabra FMI, que es recontra irritante para muchos, es el mundo, porque son los países que ponen la plata, no es Paul Singer, son los países que ponen la plata. Que integran el fondo. Son los laburantes del fondo que le prestan plata a la Varios de Argentina. tus colegas lo que dicen es que, bueno, en julio, agosto se terminan los dólares de la soja, va a haber menos justamente oferta de dólares para el Banco Central, vienen las PASO, las elecciones en noviembre, que eso puede hacer justamente tener un cimbronazo en el mercado cambiario. Vos antes decías que no veías al dólar. No, un cimbronazo sí, pero no veo una crisis como la de Macri, que pasamos de un dólar de 40 a 160. No veo eso. Pero, por ejemplo, el dólar paralelo o el contado con liqui, que es legal, digamos, Sí, y que hoy, podría hoy subir, por hoy sí. están tensionados. Sí, podría ser eso. Y eso cuando vos podría ser. decís que puede subir, ¿qué te imaginas? ¿Cuánto? No sé, estamos en 157, el dólar blue para la venta, Sí. podría llegar Y a el 100. contado con liqui está ahora 166. En un escenario muy tenso, volver a los niveles que ya tuvimos de dólar blue de 190. No veo una cosa más allá de eso. José Luis, dijo hoy el presidente de la Nación que la prohibición de exportación de carne va a seguir como medida hasta que vea resultados en el mercado interno. Supongo que es con la baja del precio de la carne al mostrador. Sí, eso para mí es una típica demostración de ignorancia supina y de pegarte un tiro otra vez en el pie, porque ellos mismos, el kirchnerismo, hace menos de 10 años, ya prohibió las exportaciones de carne y provocó una caída en el stock de carne vacuna de 10 millones, centenares de ganaderos fundidos, centenares de frigoríficos fundidos y cerca de 15.000 trabajadores despedidos. Yo no entiendo cómo son tan brutos para volver a hacer lo mismo en menos de una década. Además es un tiempo que no te ingresan dólares, ¿no? Por lo menos por la exportación de carne. Pero es que, aparte, el tener o no tener dólares no tiene nada que ver con lo que vos exportás. Depende de la demanda de pesos que hay. Y eso no tiene nada que ver con la oferta de dólares. O sea, vos podés tener el PBI mundial entero de oferta de dólares, pero si acá nadie quiere tener pesos, ese PBI mundial en dólares que te entra, ese tsunami de dólares, suponete que tuvieras un tsunami de dólares por la venta de cereales o de carne. Si nadie quiere tener los pesos, ese tsunami de dólares lo vas a perder. Entonces hay que entender algunas cosas elementales alguna vez en la vida. Los dólares que le quedan al Banco Central no dependen de la soja, de la carne, de la minería, del petróleo. Depende si la gente quiere tener pesos o no en el bolsillo. El deseo de tener dólares es la contrapartida del no deseo de tener pesos. Lo mismo que la inflación, depende de la cantidad de pesos, además de la oferta, que quiera tener la gente en la mano. José Luis, gracias por haber venido. Un placer, gracias, buenas tardes. Bueno, las clases presenciales es todo un tema porque hoy es el día clave para definir en la ciudad si van a continuar con esta solicitud de que desde el lunes
bueno, se mantengan los chicos en las aulas, por lo menos en el nivel inicial y en el primario. Damián, a ver, contanos cómo se lleva a cabo esta discusión. Digo, internamente en el gobierno porteño, pero también qué sucede con lo que propone la Nación. Pero vamos a empezar por la palabra del ministro de Salud, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, sobre las vacaciones, es decir, la presencialidad, pero también las vacaciones de invierno. ¿Es conveniente adelantarlas? Mirá lo que decía. Parece un comentario sanitario y es estos periodos de educación con las temperaturas que hay y la ventilación natural que tenemos que garantizar son periodos difíciles para los niños. Están en lugares con mucha destemplanza de la temperatura, con mucho frío. De manera que si hubiera alguna alternativa para poder completar la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires y logrando que los niños pudieran tener un periodo donde no estén tan expuestos al frío, desde el punto de vista sanitario me parece que valdría la pena intentarlo y que luego podamos tener más adelante, cuando la campaña de vacunación esté mucho más completa, alguna alternativa más cuidada para los niños en estas condiciones, ¿no? Así que desde el punto de vista sanitario y sobre todo por las condiciones climáticas, a mí me parece que sería evaluable ahora desde el punto de vista educativo y cuáles son los cronogramas y las propuestas me excede absolutamente. Ayer cumbre, Larreta, Santilli, Quirós y Acuña, la ministra de Educación, que también habló. Escúchala. Todas las vacaciones de invierno todavía no tomamos una decisión porque para que tenga un efecto sanitario real, para que sirva en términos de acompañar la vacunación y bajar los casos y liberar el sistema sanitario, tendría que adelantarse ahora, a esta fecha. Pero por delante nos quedarían muchos meses de frío y en el protocolo, para que pueda ser segura la escuela, tienen que tener las ventanas abiertas. Pese a que prendemos la calefacción, la ventana está abierta, ya hemos hablado de este tema. Entonces, la verdad que adelantarlo ahora, teniendo después los meses de junio, julio y agosto por delante, no nos parece todavía una decisión a tomar. Estamos evaluando distintas alternativas y en cuanto podamos coordinarlo, lo vamos a comunicar, pero todavía no queremos adelantarnos porque falta ver el impacto de estas medidas, falta ver el impacto de la vacunación masiva que empezaría a partir de ahora, y ahí recién estaríamos pudiendo analizar cómo viene el panorama para poder tomar una decisión. Estamos trabajando en vivo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí es donde se va a decidir si se va a presentar batalla como se hizo hace unas semanas atrás y se va a pedir nuevamente por la presencialidad. O podrá haber una sorpresa en el gobierno porteño en términos de decir, consideramos que la situación es muy grave, no vamos a pedir la presencialidad a partir del lunes. A ver, Damián. A ver, la sensación, Eduardo, por lo que uno viene hablando con funcionarios y también algunos dirigentes del espacio que están reunidos en este momento, terminando de tomar esta decisión, es que van a privilegiar, como vienen haciendo hasta ahora, la presencialidad en el nivel inicial y primario. O sea, eso es algo que no se discute con los argumentos que vienen repitiendo. En las escuelas y los jardines están muy cerca de los domicilios donde viven las familias, por lo tanto no utilizan transporte público, las aulas son lugares seguros, no hay contagios, por lo tanto no aportan a, digamos, las reuniones sociales. Sí apuntan a lo que le llaman la periescuela, es decir, lo que hacen los padres con los chicos a la salida, la reunión de amigos, el cumpleaños en la plaza, etc. Por lo tanto, si va a haber presencialidad, que es una opción, como veníamos diciendo, para primaria y jardín de infantes a partir del lunes, sí van a ser bastante estrictos en pedirles a la comunidad educativa que no haya actividades de la periescuela. Distinto es el caso de la secundaria, donde se va a apuntar a sostener lo que se venía, un sistema bimodal con menos participación de los chicos en el aula, porque sí los adolescentes utilizan el transporte público y contribuyen entonces más a la movilidad. De todos modos, la otra pregunta, que era la discusión entre Quirós y Acuña, que tiene que ver con las vacaciones. Quirós decía, desde lo sanitario es una buena medida, pero el problema es después, lo que decía la ministra de Educación. Hay que mandarlos al aula con las ventanas abiertas en el medio del frío. Es un gran dilema. Y lo otro, si vos das vacaciones la semana que viene sin restricciones absolutas, las familias van a estar en su casa y van a ir al parque. No hay cines, no hay teatros. ¿Qué hacen con los chicos? Es un gran dilema que también están pensando en eso. O sea, si piensan en el chat de mamis, como terminó ocurriendo,
ahora el chat de mami va a estar también sin saber qué hacer con los chicos en la casa. Eso es parte de lo que se está discutiendo ahora. Trabajamos en vivo en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en minutos vamos a estar hablando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Muchas cosas para preguntarle. Recordemos que Trota dijo que Larreta le pregunte a Quirós más que a Acuña. Hacemos una pausa muy breve y también le tomamos el pulso a los ingresos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en todos los puentes para saber qué puede pasar en un viernes. Es un día clave, ¿eh? Atención. Atención en vivo, crece la expectativa, se conocen instantes, la condena en el caso Chocobar, Gravi Prosperi con un adelanto, a ver. Exactamente, Edu, estamos a menos de media hora de lo que será el veredicto para este juicio contra el policía Luis Chocobar, acusado de homicidio. La Fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso más 6 años de inhabilitación para acceder a cargos públicos, mientras que la querella que representa a la familia de Kukoc, el delincuente que murió por el balazo de Luis Chocobar, ha pedido la prisión perpetua. Estamos esperando la resolución del Tribunal Oral de Menores número 2, que será en minutos nada más. Gran expectativa y también allegados y manifestantes aquí esperando el veredicto, Edu. A ver, ¿cómo se viven las inmediaciones de tribunales? Describinos. Bueno, aquí hay un grupo de allegados, manifestantes que están en la puerta de ingreso, acompañaron el ingreso de Luis Chocobar y permanecen aquí manifestándose, obviamente pidiendo la absolución. Lo hicieron cada vez que hubo audiencia en estos más de 6 meses de juicio que lleva este proceso, 3 años. Un poquito más, fue diciembre de 2017 el hecho. Chocobar, recordemos que fue amparado en su momento por la gestión de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad en su momento, Patricia Bullrich, pero el proceso se inició en su contra de todos modos. Está acusado por haber utilizado en exceso su función como policía de la ciudad en ese momento y por eso es que está llevado a los estrados. Reitero, en menos de media hora, en minutos nada más, tendremos el veredicto y por supuesto es un caso de aquellos, Edu, que dividen aguas, quienes están a favor y en contra, no hay medias tintas, o es culpable o inocente, y aquí tenemos a los manifestantes que están justamente a favor de Chocobar. En instantes, el veredicto. Gracias, Gaby. Ya volvemos. Recién hablábamos con Damián y con Claudio acerca de la etapa que avanza el próximo lunes, es decir, esta etapa del decreto de necesidad de urgencia, donde de lunes a viernes vamos a tener una vuelta al viernes pasado, es decir, mayor flexibilización en varias actividades. Se instala nuevamente el tema de la presencialidad. Vuelven las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con las vacaciones de invierno en el área metropolitana de Buenos Aires? Ya está con nosotros el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, ¿cómo va? Buenas tardes. Eduardo Bataglia aquí, todo el equipo de Maxi. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. A ver, el gobierno porteño sigue analizando, ¿no? Presencialidad sí, presencialidad no a partir del lunes. La información que tenemos es que irán nuevamente por la presencialidad, al menos en el nivel inicial y primario. ¿Qué piensa? Bueno, Larreta va a incumplir la normativa vigente nuevamente. No estamos frente a una política de enorme irresponsabilidad, de no cuidado de nuestra comunidad educativa, de no cuidado de nuestros docentes y estudiantes. La presencialidad no es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y la realidad es que uno simplemente tiene que analizar los datos sanitarios epidemiológicos, como hemos hecho con los especialistas del día de ayer, de antes de ayer, ver lo que son las últimas 2 semanas. Y los datos de esta semana son similares a la semana pasada. Inclusive algunos días han sido datos más complejos. Y nosotros hemos creado una norma que está vigente en el NEU, pero que también fue aprobada en el marco del Consejo Federal, que plantea distintas regiones que están en zona de bajo y medio riesgo, donde se puede recuperar, por supuesto, la presencialidad, alto riesgo epidemiológico con una presencialidad un poco más restringida, y aquellos lugares que hay que suspender la presencialidad que son de alarma epidemiológica, con una tasa de incidencia de 500. ¿Sabe cuánto tiene la ciudad, Eduardo? ¿Cuánto? Más de 1000. O sea, está duplicando esa tasa de incidencia. Alemania, para mencionar un ejemplo, con una tasa de incidencia de 150 suspende la presencialidad. No es que estamos en 550, 600. Es más, del otro lado de la General Paz, en el conurbano, son 750 la tasa de incidencia. Está un 50% por arriba
de lo que le puede permitir salir de la zona de alarma epidemiológica. Entonces, lo que le pedimos a Larreta es que sea responsable, que escuche un poco más a los sanitaristas, que dialogue con los enfermeros, que dialogue con los médicos que están en las terapias, no en las camas de cuidados intensivos, para conocer la problemática que estamos transitando y que deje de especular, porque me parece que se está guiando más por una cuestión de especulación política que por la responsabilidad que viene con el cargo de asumir las decisiones que hay que tomar en el marco de la excepcionalidad de la pandemia. A ver, la postura de Nación, su postura en definitiva, es darle el tiempo que corresponda hasta que empiecen a bajar los casos, que bajen por debajo de 500 casos cada 100.000 habitantes. Sin ese valor apropiado no hay que volver a la presencialidad. Es la postura, yo diría, de la Argentina, porque no hay otro gobernador o gobernadora que transite la responsabilidad que está planteando Larreta, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Yo, para salir quizás de la Argentina, ¿no? Nos vamos aquí al lado, cruzamos el Río de la Plata, Uruguay. El presidente de la calle Pou estos días puso en suspenso el proceso de regreso a la presencialidad programado que tenía. ¿Por qué? Porque se ha complejizado la realidad epidemiológica. Habían logrado regresar, ¿no?, a la ruralidad y en la semiruralidad, ¿no? Y estamos casi en el mes de junio. En las grandes ciudades todavía no pudieron recuperar la presencialidad. Y es ahí donde uno ve, ¿no?, el marco de la especulación. Larreta en la semana decía, ¿no?, cuando terminaba la semana pasada, que eran solo 3 días. O sea, él ya había asumido, sin importar cómo iba a ser la realidad epidemiológica, que las clases presenciales iban a regresar el día 31. Entonces, ¿para qué suspendió la presencialidad? Y al mismo tiempo no solo suspendió la presencialidad, sino también, inexplicablemente, la no presencialidad, poniendo en crisis todo el esfuerzo que ha llevado adelante nuestra comunidad educativa en distintos puntos de la Argentina, en el 2020 y en el 2021, porque el esfuerzo de la no presencialidad, los aprendizajes son importantes, por más que, Eduardo, todos sabemos que nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Pero no es un momento de ser timorato, es un momento de asumir la responsabilidad de cuidar a nuestra comunidad. Ministro, buenas tardes. Dijo ningún otro gobernador. Desde la provincia de Córdoba, por ejemplo, ya le confirmaron que el lunes, al menos en el distrito capital que está en estado de alarma, ¿habrá clases a distancia? Bueno, hoy en unos minutos empezamos una reunión con todas las provincias, ¿no? Y es ahí donde vamos a conversar con todos los ministros, pero si uno ve en todos los centros urbanos que tienen más de 300.000 habitantes, están en alarma epidemiológica. Estamos en la situación del impacto de la pandemia. ¿Cuál es la diferencia de Córdoba con la ciudad de Buenos Aires? Que la ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros cuadrados, es imposible dividir la ciudad, ¿no? Es imposible hasta dividirla de Gran Buenos Aires, por eso es una única unidad geográfica. En Córdoba, ¿no?, hay distintos distritos. Entonces, el concepto que nosotros hemos desarrollado es que la decisión hay que tomarla en la mínima unidad geográfica posible. La ciudad de Buenos Aires es una mínima unidad geográfica, como también es el Gran Córdoba. Ahora, no es lo mismo Córdoba capital que San Francisco o Río Cuarto, para mencionar otros ejemplos. En aquellos lugares donde se esté en bajo o medio riesgo, se puede recuperar la presencialidad, es lo que nosotros promovemos y es lo que permitió, inclusive en estos 9 días, ¿no?, de mayores restricciones, que provincias como Jujuy, Misiones, Corrientes e inclusive la propia provincia de Buenos Aires puedan sostener la presencialidad en algunos de sus distritos. Nicolás, en esta reunión con los ministros de Educación de las provincias, ¿también está integrada Soledad Acuña? Ha sido convocada, yo el día sábado pasado, que fue la última reunión general que tuvimos con todos los ministros y ministras, participó Soledad Acuña. En esta reunión que estamos teniendo ahora también ha sido convocada la ciudad. Nosotros sostenemos el diálogo en todo momento con las 24 jurisdicciones educativas. Yo en el transcurso del día de hoy ya hablé con más de 8 ministros y ministras de las distintas jurisdicciones analizando la realidad epidemiológica, como lo viene haciendo mi equipo, ¿no? Tanto el secretario del Consejo Federal de Educación, que es la institución que nuclea a todas las jurisdicciones, que es Mario Oporto, también está en diálogo constante. Queremos construir, ¿no?, los consensos como venimos haciendo en el 2020 y le pedimos responsabilidad a todos y todas, responsabilidad para cuidar a nuestros hijos e hijas. Sí, Nicolás, más allá de las reuniones de trabajo, como la que va a empezar en unos minutos, el diálogo con Acuña como funcionaria, como par de otro distrito, ¿está
roto? No, nunca está roto el diálogo, ¿no? Sí es muy difícil dialogar, Eduardo, cuando estamos frente a un gobierno que no cumple las normas, ¿no? Si no tenemos un marco de reglas mínimas para poder transitar una agenda común, es complejo, ¿no? Y me parece que esa es la diferencia que tenemos con Larreta. Con Larreta no tenemos ninguna diferencia en cuanto a la importancia de la presencialidad. Eso es una obviedad. ¿Quién no desea la presencialidad de nuestros chicos y nuestras chicas en la escuela? Para eso trabajamos. Ahora, la diferencia que tenemos es tomar conciencia de la gravedad de la situación. Vuelvo a lo mismo. Esta ciudad de Buenos Aires está duplicando la tasa de incidencia que le permitiría salir de zona de alarma epidemiológica. No estamos hablando de cualquier número, tiene más del doble. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes que tenemos que lograr conjugar el cuidado de la salud con la presencialidad. Pero además, porque este esfuerzo en 9 días en todo el territorio argentino y también en esta región metropolitana no se está viendo hoy en los indicadores. Tenemos que esperar algunos días y por supuesto nuestro compromiso es acompañar a todas las jurisdicciones que con la mejora de los indicadores epidemiológicos puedan ir recuperando la presencialidad en las aulas. Ministro, varios gobernadores han mencionado la posibilidad de anticipar las vacaciones de invierno. ¿Es algo que está recomendando Nación? Y si es así, ¿nos explica el beneficio? Porque estamos escuchando, digamos, opiniones muy encontradas sobre esta posibilidad. Bueno, es algo que venimos dialogando con los ministros, yo lo he conversado también con varios gobernadores y gobernadoras. Estamos analizando cada uno de los datos, queremos llevarle la mayor certidumbre a las familias en un marco de enorme complejidad, porque también hay dos aspectos. Uno en el educativo, ¿no? Que ya tenemos un calendario escolar que incluye instancias de evaluación, de finalización de distintos aprendizajes, y es también importante tratar de sostener lo más que se pueda el calendario escolar, y después la dimensión sanitaria, ¿no? Ahí, y que hoy lo conversamos con la viceministra de Salud y con la directora nacional de Epidemiología, tener claros ciertos datos que para nosotros son importantes. Primero, el aporte, ¿no? De lo que podría implicar adelantar el receso invernal en distintos lugares de la Argentina para disminuir la circulación de personas, y eso es un dato importante. Todo el proceso que va a permitir acelerar la vacunación también es otra perspectiva que nos puede permitir mejorar, ¿no? La posibilidad de robustecer la presencialidad. De tomarse esa decisión, tiene que ser una decisión que nos dé la tranquilidad a todos y todas que pasado ese receso invernal que se puede llegar a adelantar, vamos a tener la posibilidad de tener mayor presencialidad en la escuela, ¿no? Y eso es parte de lo que venimos debatiendo. Hay ciertos aspectos que son del campo educativo y pedagógico y que hay que tomarlos en consideración en todo momento, pero también hay que hacer las proyecciones sanitarias, epidemiológicas y de vacunación para tomar la mejor decisión en ese sentido. La última, Nicolás, agradeciendo tu tiempo. Me cuentan que en la provincia ya existiría el aval de los gremios hacia el gobernador Kicillof para que se adelanten las vacaciones. Digo, ¿se puede hacer de manera independiente o vas a promover como ministro que esto se cumpla en gran parte del país? No, nosotros lo venimos charlando con distintas jurisdicciones. Para nosotros es muy importante en un país tan diverso que respetemos la realidad de las diversidades, ¿no? Territoriales, de las propias temperaturas. No es lo mismo la Patagonia que el Norte Grande, para mencionar un ejemplo. Y que las decisiones las podamos adoptar en marcos de las distintas regiones argentinas, ¿no? Y que cada una de la información epidemiológica y sanitaria sea la que nos permita tomar esta decisión si es necesario o si es posible adelantar el receso invernal, siempre que sea una estrategia y una herramienta para robustecer la presencialidad y garantizar la mayor cantidad de días en la escuela, que es lo que queremos todos, porque como decía, nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Todos queremos a nuestros chicos y chicas en la escuela en el marco de las condiciones mínimas que garanticen la seguridad de nuestra comunidad educativa. Nicolás, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Buen fin de semana. En instantes crece la expectativa porque se va a conocer la definición, la condena en el caso Chocobar. En instantes estamos trabajando en vivo con Gaby Prósperi allí en los tribunales. Esto está pasando ahora. También Claudio Slotnick nos habla del cese de comercialización. ¿Se extiende la medida de fuerza del campo, del sector de la carne? Enseguida también lo vamos a ampliar. Y Damián Glanz va a pasar en limpio las vacunas que hoy por hoy tiene la Argentina
pero ¿cuántas puede conseguir a partir de las próximas semanas? En instantes, todo aquí. Dos puntos de la información, el caso Chocobar, en instantes la sentencia. Allí estamos trabajando con Gaby Prosperi, pero también en la sede del gobierno porteño hay movimiento. Carlos Estrión en el lugar. Carlos. Acaba de retirarse Horacio Rodríguez Larreta, a un lugar, estamos trabajando en Uspallata, en la sede del gobierno porteño, y acaba de retirarse el jefe de gobierno, y atención, porque a la 1 había comenzado una reunión que le encabezaba el propio jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esta recién terminó. ¿Esta reunión de qué consistía? Con el jefe de gabinete, con el ministro de Salud, con la ministra de Educación, ver el lineamiento de lo que va a suceder el lunes. Y atención, Eduardo, porque puede haber novedades en la misma tarde-noche de hoy. En la misma tarde-noche de hoy, el gobierno de la ciudad puede decir qué es lo que va a suceder con la presencialidad de las clases, sobre todo a partir del lunes. Es decir, se analiza una comunicación en la tarde de hoy para organizar, digamos, durante el fin de semana lo que sería la vuelta de los chicos a las aulas. Exactamente eso, Edu. Lo que están pensando desde el gobierno de la ciudad es darle un poco de tiempo a las familias para organizarse y sobre todo a las escuelas, porque son estas instituciones las que determinan cómo se hace, por ejemplo, la bimodalidad de presencialidad y virtualidad en la escuela secundaria, por ejemplo. Entonces hay chicos que los lunes tenían presencial y otros tenían virtual, entonces por eso, atención, que tengo una información que tal vez en el mismo día de hoy vamos a tener novedades con respecto a la escolaridad de los chicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sería Larreta el que lo comunique o lo informarían a través de alguno de los ministros? Tal vez una conferencia, mira, justo recién estoy confirmando esta información, sí. pero tal vez nos convoquen a última hora del propio día de hoy. Bien. Gracias, Carlos. Cualquier novedad, si no es ahora, en la continuidad de A24. ¿Cómo no? Muy bien. Vamos a avanzar ahora con uno de los temas que te planteábamos hace minutos. Vamos por dos frentes. Uno, el plan de vacunación y otro, el cese de comercialización. El plan de vacunación, Damián, ¿qué tenés ahí? Sí, antes de ir con eso, Eduardo, Sí. te voy a hacer una información de último momento que viene desde el gobierno nacional. El Ministerio de Salud, es decir, la ministra Carla Bisotti, denunció penalmente a la presidenta del PRO, a Patricia Bullrich, por estas denuncias que venía haciendo en los últimos días sobre supuestos hechos de corrupción en lo que fue la negociación con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus. Concretamente, el gobierno nacional, digamos, el equipo de abogados del Ministerio de Salud, le pidió a la Justicia Federal que investigue lo que dijo Patricia Bullrich porque entienden que estas aseveraciones, y voy a leer textual, dice, pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña de vacunación. Dice, además podrían impactar en las negociaciones en curso con el laboratorio Pfizer o con otros laboratorios. De hecho, esta es la primera denuncia penal que hace el gobierno contra Patricia Bullrich. Por eso recordemos que el presidente el día lunes va a presentar otra demanda contra la dirigente de la oposición por esto, precisamente para que se investigue la veracidad, y el otro porque el presidente ha dicho que no va a tolerar que se digan semejantes cosas en el contexto de democracia. Pero si hay una denuncia penal, la investiga la jueza Servine de Curía. Ahora Claudio Slotnick, para contarnos acerca de esta medida de esfuerzo, de protesta, como quiera llamarle, del campo, ¿continúa? Claro, va a continuar. La mesa de enlace, las 4 entidades rurales decidieron extender la medida de fuerza hasta el miércoles inclusive, este paro donde no se opera, no se compra ni se vende hacienda, ni en el mercado de Liniers, ni en las ruedas privadas que existen en el resto del país, con lo cual acá la gran pregunta es si va a faltar carne durante la semana que viene. Concretamente, Bata, la información es que se decidió continuar con la medida de fuerza porque el gobierno se niega a levantar la medida que prohíbe las exportaciones de carne y a su vez el contrapunto es porque el gobierno que venía negociando en simultáneo con este paro de las entidades rurales para que haya carne con precios rebajados en carnicerías y supermercados, bueno, no hay ningún tipo de acuerdo. Entonces, ante la falta, la condición que pone el gobierno para levantar la prohibición de exportación, que las entidades rurales entreguen, digamos, que haya carne más barata en supermercados y carnicerías. Como no
hay acuerdo, entonces sigue la medida de fuerza y sigue la prohibición de exportar. ¿Qué están negociando? Bueno, que en vez de ser 6.000 toneladas de carne mensuales, son 6 millones de kilos, hoy, hasta ahora existía ese acuerdo, en vez de ese acuerdo es aumentar hasta 15 millones, 16 millones de carne más barata en supermercados y carnicerías. Bueno, no hay acuerdo, sigue la medida de fuerza, sigue la prohibición. O sea, para ¿podría exportar. extenderse más allá de 30 días la exportación de carne? Y todavía no hay, digamos, como todavía le quedan 2 semanas